Funciones polinómicas. Son funciones que son la suma y o resta de monomios. Es decir, son funciones que tienen esta forma, ¿vale? La forma abreviada de escribirlo es este sumatorio. Si uno no está familiarizado con lo que es un sumatorio, pues no pasa nada. A esta parte no le hagáis ni caso. Nos quedamos con esta parte, ¿vale? ¿Un monomio qué es? Pues un término de estos que aparecen aquí, ¿vale? A sub 1 por x, pues sería un monomio. A sub 2 por x cuadrado sería otro monomio. La suma, ¿vale? O resta de más de un monomio o de un monomio solo, pues viene a ser una función polinómica. El dominio en estos casos siempre es todo el conjunto de los números reales y la imagen habría que calculársela en cada caso. Vamos a ver diferentes casos. Por ejemplo, en el primer caso vamos a estudiar las funciones constantes. Una función constante es aquella que responde a la forma f de x igual a un número, a k, ¿vale? F de x igual a un número o y igual a un número es una función constante. Su representación siempre es una línea recta horizontal y la imagen es solamente el número k. Esto lo podemos ver aquí, en esta representación. En este caso, esta línea roja, ¿veis? Es una línea constante, paralela al eje x, y correspondería a la ecuación y igual a 2, o f de x igual a 2. ¿Vale? Entonces la representación sería esta. Si fuera y igual a menos 1 o f de x igual a menos 1, pues la representación correspondería a la línea verde. Como veis, el dominio es todo R. Para cualquier valor de x me encuentro un valor en el eje y. Mientras que cuando yo miro el eje y nada más, pues ¿qué veo? Pues que aquí no existe la función, ni aquí. Solamente existiría en el menos 1. Por eso la imagen sería, para y igual a menos 1, pues la imagen sería menos 1. Para y igual a 2, pues la imagen sería el 2, en el punto en el que me encuentro la función. Vamos a ver ahora las funciones lineales. Reciben este nombre o polinomios de grado 1. Un polinomio de grado 1, las funciones constantes son polinomios de grado 0. Las funciones lineales son polinomios de grado 1. Siempre que tengamos un polinomio de grado 1, siempre es una línea recta. Pero a diferencia de las funciones constantes, que eran líneas rectas horizontales, las funciones lineales son líneas rectas oblicuas. Responden a la forma f de x igual a mx más n. Insisto, podemos tener f de x igual a esto o simplemente y igual a esto, ¿vale? Como decía, son líneas rectas oblicuas. Y en primer caso vamos a ver aquellas funciones que dentro de que sean funciones lineales, mx más n, pues la n es 0. Es decir, no tengo término de grado independiente. Si no tenemos término de grado independiente y la función es de este tipo, es decir, 3x, menos 2x, x, lo que sea, pero no tengo término de grado independiente, pues la representación es una línea recta que siempre va a pasar por el origen. Lo cual es lógico, porque para x igual a 0... 0 por algo, 0. La y vale 0, es decir, para x0, la y 0. Siempre pasan por el punto 0, 0. ¿Cuál es la diferencia entre la línea roja que tenemos aquí y la línea verde que tenemos aquí? La pendiente, es decir, el numerito que multiplica a la x. Si el número que multiplica a la x es positivo, la recta va así. Es decir, realmente, bueno, la dibujamos de izquierda a derecha, va de tercer cuadrante a primer cuadrante. ¿Vale? Tendrá mayor o menor inclinación en función del valor de m. Si m es un número alto, por ejemplo 3x, pues la pendiente es 3 y es más inclinada que la función igual a 1 por x, es decir, igual a x. Y igual a x pues tiene menor pendiente. ¿Qué ocurre con la línea de color verde? Pues aquí la pendiente es negativa. Cuando son pendientes negativas, las rectas van del segundo cuadrante al cuarto, pasando por el origen, hemos dicho. ¿Vale? Si la función es lineal pero tiene término de grado independiente, pues ahora las rectas ya no pasan por el origen, ¿de acuerdo? De hecho, pasan por el punto cuyo valor coincide con el término de grado independiente. Por ejemplo, esta recta de aquí, pues vemos que pasa por el 0, 2 y el 2, 0, por tanto tiene pendiente 1. Bueno, en este caso menos 1, ¿vale? Porque va de segundo cuadrante a cuarto. Tiene pendiente negativa menos 1. Es decir, sería menos x más 2, ¿vale? El término de grado independiente va a ser 2. Lógicamente, ¿por qué? Pues porque cuando x vale 0, 0 por algo 0, me quedaría que la y es igual a 2. ¿Veis? Este punto, x vale 0, la y vale 2. ¿De acuerdo?
¿Esta otra recta? Pues esta otra recta tiene pendiente positiva. Va de tercer cuadrante a primer cuadrante. En este caso la pendiente, vemos aquí que esto es 0,5 y esto es 1, por tanto la pendiente es 1 medio. Perdón. No, en este caso es 2, perdón. La pendiente es 2. Bueno, pues en este caso sería 2x menos 1, ¿vale? Porque cuando la x vale 0, la y vale menos 1. La imagen, en el caso de funciones lineales, es todo el conjunto R. Cuando yo me muevo en el eje Y, veo que para cualquier valor del eje Y siempre me encuentro un valor de la función. Por tanto, la imagen es todo R. Funciones parabólicas o polinomios de grado 2. Siempre que tengamos un polinomio de grado 2, siempre es una parábola. Pero la parábola puede ser de dos tipos. La parábola puede ser positiva, es decir, la curva, la parábola de color rojo, o negativa, la parábola de color verde. Realmente no es que sean positiva o negativa, simplemente que el número que multiplica al término de grado 2, este número de aquí, la A, si es positiva, la parábola hace esto. Y si fuera negativa, hace lo contrario, ¿vale? Sería la curva verde. ¿Y cómo trazamos una parábola? Bueno, pues lo básico que tenemos que saber para dibujar una parábola es los puntos de corte con el eje X. ¿Cómo sabemos cuáles son los puntos de corte con el eje X? Pues como ya hemos visto en otro vídeo, planteando esta ecuación. Es decir, le vamos a preguntar a la función, al polinomio, cuándo la y vale 0. Por eso hemos sustituido la y por 0. Sustituir la y por 0 significa preguntarle, oye, ¿cuándo vale la y 0? Y para la y 0, ¿qué es lo que tengo? Pues los dos puntos de corte de la parábola, o el punto de corte o ningún punto de corte. Ahora lo veremos. Una vez que tenemos planteada la ecuación, ya sabemos que una ecuación en matemáticas es una pregunta. Le hemos preguntado a este polinomio cuándo da 0, para qué valores de x se hace 0. Pues la respuesta la encontramos en la ecuación que manejamos para resolver ecuaciones de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2a. Donde la a, la b y la c las tenemos aquí. Una vez que resolvemos esta ecuación, tenemos varias posibilidades. Puede que obtengamos dos soluciones. Si obtenemos dos soluciones, cada solución lo que me está diciendo es un punto de corte de la parábola con el eje X. Es decir, si tiene dos soluciones, la parábola cortará en dos puntos al eje X, como ocurre aquí. ¿Qué ocurre si en vez de dos soluciones solamente obtenemos una? Pues la parábola solamente corta en un punto al eje de las X, y eso significa que ese punto es el vértice. ¿Veis? En este caso, la parábola solamente toca en un punto y ese punto es el vértice. Y puede que esta ecuación que tenemos aquí no tenga soluciones. Si no tiene soluciones, porque esta raíz cuadrada me quede aquí dentro un número negativo, no es que no exista la parábola existe, pero lógicamente lo que me está diciendo esa solución o la ausencia de soluciones es que la parábola no corta al eje de las X, pero sigue habiendo parábola. ¿Vale? Esto muchas veces en los exámenes te dice el alumno, no, como esta raíz cuadrada da negativo, no existe la parábola. Sí, sí existe. Lo que tenéis que saber es interpretar las cosas. Yo le he preguntado al polinomio, a la parábola, le he preguntado cuándo la y vale 0, es decir, cuándo corta el eje de las X. Puede que no corte al eje de las X, pero sigue siendo una parábola, ¿vale? Muy bien, en este caso, pues la imagen para una función parabólica pues va del vértice a más infinito o a menos infinito. Por ejemplo, en este caso, en la función verde, en esta parábola verde, pues la imagen que va pues desde el punto y igual a 4 hacia abajo, es decir, desde menos infinito a 4. En el caso de la parábola roja, pues desde el punto que tengamos aquí, el más bajo, hacia arriba hasta más infinito. ¿Vale? ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Bueno, pues para calcular la coordenada x del vértice siempre se hace menos b partido 2a. Se sustituyen los valores, la b y la a. Se hace esta operación y lo que dé. ¿Y cómo calculamos la coordenada y para el vértice? Pues nada, sustituimos este valor de la x del vértice en la función que me hayan dado. La sustituimos aquí y lo que me dé será la y de la coordenada y del vértice. Ya tenemos la coordenada x y la coordenada y del vértice. Funciones hiperbólicas. Pues son funciones que tienen la forma esta, es decir, un número partido por x. ¿Su dominio qué va a ser? Pues en este caso, siempre que sea un número partido por x, pues el dominio es todos los reales menos el 0.
Y la imagen lo mismo, todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Pues aquí lo vemos. Por ejemplo, aquí está representada una función, no lo sé, 2 partido x vamos a poner. Bueno, pues sabemos que para x igual a 0 la función no existe, por tanto hay una discontinuidad en el 0, en x igual a 0 la función no existe, pero en el eje y pasa lo mismo, no existe para y igual a 0. Funciones exponenciales. Pues son funciones que están formadas por un número elevado a una potencia variable, es decir, a una potencia que es la x. Es decir, tienen la forma esta que vemos aquí. Y igual a un número a elevado a x. Su dominio siempre va a ser todo el conjunto de los números reales y la imagen va de 0 a más infinito. Tener en cuenta que este dominio que estamos poniendo aquí y esta imagen es válida para funciones que son de esta forma nada más, ¿eh? Es decir, la forma, por así decirlo, básica. Y todas las gráficas de las funciones exponenciales de este tipo pasan por el punto 0,1. Y esto se ve aquí, ¿veis? La gráfica roja corresponde a una función cuya a, es decir, la base de la función exponencial, la base, es un número mayor que 1. Si la base es un número mayor que 1, por ejemplo, 2 elevado a x, pues hace esto y pasa por el punto 0,1. 3 elevado a x, pues hará una curva un poquito más rápida de crecimiento, pero sigue pasando por el punto 0,1. Lógicamente, ¿por qué? Porque cuando la x vale 0 y yo sustituyo la x por 0, un número elevado a 0 siempre da 1, ¿vale? Por eso siempre pasan por el punto 0,1. Cuando la base de la función exponencial es un número menor que la unidad, pero mayor que 0, es decir, está entre 0 y 1, pues la curva adquiere esta forma, la forma verde.